Bienvenidos a nuestra nueva serie de mensajes que estamos iniciando el día de hoy. Esta serie de mensajes se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. ¿Y por qué razón de poner este nombre? Bueno, porque cuando nosotros volteamos a ver las noticias o a escuchar las noticias o a leer las noticias solo por un día y luego volteamos a nuestro alrededor, forzosamente viene a nuestra mente esa pregunta de ¿dónde está Dios en medio de todo este caos? ¿Dónde está Dios en medio de todo el sufrimiento, en medio de todos los contagios y de todas las muertes que esta pandemia está dejando? Pero ¿dónde está Dios en medio de la violencia, en medio de la incertidumbre, en medio de la situación económica que estamos viviendo? Y es una pregunta muy recurrente y muy lógica. ¿Dónde está Dios en medio de todo lo que estamos viviendo en estos días? Y precisamente por eso es que hemos preparado esta serie, para que podamos analizar a la luz de la Biblia, porque cuando vamos a la Biblia nos encontramos con diferentes pasajes, pero cuando vivimos la vida nos encontramos con diferentes situaciones que nos hacen preguntarnos, que nos hacen pensar que a lo mejor algunas cosas realmente no tienen mucho sentido. ¿Alguna vez te has sentido como que estás necesitado de una respuesta, de una palabra, de ayuda, cuando has estado orando por algo en especial, pero pareciera como que Dios no te escucha, como que no estuviera atento? Y cuando miras a tus amigos y a tus vecinos y pareciera que ellos no tienen problemas, tienen un buen trabajo, parecen no tener problemas en su matrimonio, son bendecidos financieramente, tal vez tú piensas, bueno, ¿y dónde está Dios en medio de todo esto? ¿Dónde está Dios cuando la vida no parece tener sentido? ¿Qué haces cuando Dios parece que no te presta atención? ¿Qué haces cuando estás orando y Dios parece que no escuchara tu oración? ¿Qué haces cuando Dios parece callar, cuando tú necesitas su palabra? Bueno, primera cosa que quiero que nosotros podamos tener muy claro en este mensaje. Primera cosa, número 1. El hecho de que Dios esté en silencio no significa que Dios está ausente. El hecho de que tú no lo escuches no significa que Él no te escuche a ti. El hecho de que tú no lo sientas, no sientas su presencia, no significa que Él no está allí contigo. El hecho de que Dios esté en silencio no significa que Dios está ausente de tu vida. Para ilustrar esto, quiero que veamos la historia, una de las historias más increíbles, más tremendas que podemos encontrar en la Biblia. Y de hecho, déjame decirte esto. Esta es una historia que a mí en lo personal no me gusta su final. No me gusta cómo terminó la historia. Pero bueno, es una historia bíblica que nos muestra algunas de las cosas que hoy estamos tratando de descubrir. Porque lo que estamos tratando de descubrir es qué hacer cuando Dios parece desatento en nuestra vida. ¿Qué podemos hacer? Y la historia de este hombre, de Juan el Bautista, ilustra mucho al respecto. Si tú no sabes mucho acerca de Juan el Bautista, déjame decirte algunos datos que son importantes. Juan el Bautista era primo de Jesús. Fue, digamos, el profeta más radical, no solamente en su predicación, sino también en su forma de vivir. Dice la Escritura que él vestía con pelo de animal, con pelo de camello. Él no iba a Armani a pedir un traje, él no iba a los restaurantes más elegantes de Palestina a sentarse a comer. Lo que él hacía era vestir de pelo de camello y comer langostas y miel silvestre. Así que este hombre era un hombre radical, era un hombre que predicaba la palabra del Señor, era un hombre que estaba llamado para preparar el camino a Jesús. Y era un hombre muy popular precisamente por esto, porque no tenía una vida pretenciosa, no tenía una vida a través de la cual él exigiera a otros que le dieran, sino que él vivía con la mayor naturalidad. Y para tener un poco más de contexto al respecto de la historia que vamos a analizar el día de hoy, déjenme contarles lo siguiente. Resulta ser que el rey Herodes Antipas estaba casado, pero en un momento dado él comenzó a interesarse y a cortejar a la esposa de su hermano. ¡Wow! ¡Qué escándalo!, ¿verdad? Esto parece una novela o una película. Bueno,
Él empezó a cortejar a la esposa de su hermano hasta que finalmente terminó divorciándose de su esposa y casándose con la esposa de su hermano, que se llamaba Herodías. Esto es como una novela terrible. Bueno, Juan el Bautista, tomando su papel como profeta de Dios, les dijo: eso no está bien. Y por supuesto que a Herodías no le gustó lo que Juan el Bautista les estaba haciendo ver. Y por esa razón ella odiaba a Juan, hasta el punto que le pidió a su esposo, el rey Herodes Antipas, que lo mandara a matar. El problema es que Herodes pensaba que Juan era un hombre piadoso, era un hombre bueno, era un hombre santo, así que decidió arrestarlo, pero no matarlo como quería Herodías. Y así es como llegamos al pasaje que vamos a analizar el día de hoy en Marcos capítulo 17, Marcos capítulo 6, versos 17 al 20. Marcos capítulo 6, versos 17 al 20, que dice lo siguiente: pues Herodes había enviado soldados para arrestar y encarcelar a Juan para hacerle un favor a Herodías. Él se casó con ella a pesar de que era esposa de su hermano Felipe. Juan le había estado diciendo a Herodes: es contra la ley de Dios que te cases con la esposa de tu hermano. Por eso Herodías le guardaba rencor a Juan y quería matarlo. Pero sin el visto bueno de Herodes, ella no podía hacer nada, porque Herodes respetaba a Juan y lo protegía porque sabía que era un hombre bueno y santo. Herodes se inquietaba mucho siempre que hablaba con Juan, pero aún así le gustaba escucharlo. Haciendo una recapitulación rápida, lo que podemos ver aquí en este panorama es que tenemos a Juan el Bautista, que era un hombre que no estaba haciendo nada más que su trabajo, ser el profeta de Dios. Un profeta de Dios está llamado para anunciar el mensaje que Dios tiene para el pueblo. A veces el mensaje, como en este caso de Juan, era un mensaje de: eso que estás haciendo está mal. Y eso fue lo que hizo Juan, hacer su trabajo. Su trabajo era preparar el camino para el Señor, llamando al arrepentimiento. Y cada vez que alguien decía: queremos seguirte, cada vez que alguien le decía eso a Juan, él decía: no me sigas a mí, sigue a Jesús. De hecho, era un hombre tan humilde que él dijo: no soy digno de desatar ni siquiera las sandalias de Jesús. Su trabajo era bautizar a las personas que decían arrepentirse en el Jordán. Incluso bautizó a Jesús en el Jordán. Y estaba siempre en favor de la verdad, en favor de la palabra, en favor de Jesús. ¿Y qué pasó? Fue encarcelado por hacer lo correcto. ¿Cómo a veces lo que Dios hace parece no tener sentido, verdad? ¿Cómo a veces cuando uno está caminando por donde Dios dice, de pronto nos encontramos con cosas que uno piensa: Señor, ¿de verdad esta es tu voluntad? ¿De verdad necesitábamos vivir una pandemia como esta? Bueno, en la vida de Juan esto fue lo que pasó. Fue encarcelado por predicar a Jesús. Si las cosas en la Biblia o en la vida real fueran como en las películas, entonces en la siguiente escena se habría aparecido de una forma por demás milagrosa y sobrenatural y asombrosa, Jesús librando a Juan de la cárcel. ¿Pero qué creen que pasó? Eso no fue lo que pasó. Jesús no lo liberó de la cárcel. Jesús no envió a nadie. No envió ángeles de 2,5 metros de altura y con un cuerpo sumamente fornido para defender a Juan. No lo hizo. Ahora, en estas circunstancias, déjenme hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes que están conectados a esta transmisión y que están viendo este mensaje ahora mismo, cuántos de ustedes piensan que Juan mantuvo su fe inquebrantable y siguió adelante? Coméntenlo ahí en los comentarios, déjenos un comentario diciéndonos qué piensan. Ahora, ¿cuántos de ustedes piensan que probablemente empezó a luchar con su fe Juan? 2 opciones, coméntenos lo que ustedes piensan. Bueno, Juan el Bautista era un ser humano como tú y como yo, con emociones, con problemas, con luchas, con situaciones, con triunfos y victorias como tú y como yo. Y él hizo lo que probablemente hubiera hecho cualquiera de nosotros. Seguramente se preguntó si Jesús realmente era
quien él pensaba que era. Y vean lo que dice Mateo capítulo 11 versos 2 y 3 al respecto. Allá en Mateo se narra esta historia. Juan el Bautista, quien estaba en prisión, oyó acerca de todas las cosas que hacía el Mesías. Entonces envió a sus discípulos para que le preguntaran a Jesús: ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? Jesús no lo visitó, pero los discípulos sí. Y los discípulos le empezaron a contar lo que Jesús estaba haciendo, el ministerio de Jesús. Jesús estaba sanando enfermos, convirtió el agua en vino, y Juan se enteró de todas las obras que Jesús estaba haciendo. Y entonces envió a esos mismos discípulos a preguntarle algo a Jesús. ¿Saben qué preguntó? ¿Eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? En otras palabras, Señor, yo he estado preparándote el camino, yo he estado haciendo el trabajo para el cual tú me llamaste, yo he estado sirviéndote, yo he estado siendo íntegro en mi vida y ahora estoy en la cárcel y tú no haces nada. ¿Te suena familiar? Como a veces nos sentimos igual que Juan y tenemos que preguntarle al Señor: ¿qué pasa? Yo me esfuerzo por hacer lo que tú dices, cuando tú lo dices como tú lo dices, y tú no haces nada para ayudarme. Todos lo hemos vivido en algún momento dado de nuestra vida. Y entonces Él le dice: yo he estado haciendo todo esto por ti y lo que espero es que tú me ayudes en esta situación. Yo me imagino a Juan luchando allí en su mente con su fe en estas circunstancias. ¿Y qué es lo que contesta Jesús? Bueno, antes de decirles lo que contesta Jesús, déjenme decirles lo que no contesta Jesús. Jesús no dijo: oye, por supuesto que yo soy. Es más, voy a estar allí a medianoche y te voy a estar sacando de la cárcel. Eso no dijo Jesús. Él no dijo tampoco: voy a mandarte una banda de hombres realmente fuertes que te van a sacar. Tampoco dijo: no te preocupes, ahorita voy a contratar a un abogado que vaya y te defienda. Él no hizo nada de eso. Ni siquiera dijo: por supuesto que yo soy el Mesías. ¿Qué fue lo que contestó Jesús? Jesús contestó: regresen a Juan y cuéntenle lo que han oído y visto. Verso 5 de Mateo 11. Los ciegos ven, los cojos caminan, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les predica la buena noticia. Y añade en el verso 6, y díganle: Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. En otras palabras, Jesús sabía perfectamente las circunstancias en las que estaba Juan, sabía lo difícil de su situación, y aún así añade estas palabras: Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. ¿Te imaginas a Juan? Ponte tú en los zapatos de Juan y piensa: él está sanando a otras personas, haciendo milagros para perfectos desconocidos, y yo que soy su siervo, y yo que he estado sirviéndolo, estoy aquí, necesitado de ayuda, y no la tengo. Y ni siquiera viniste tú a mí a decírmelo. Mandaste a alguien. Eso no tiene sentido para mí. Me imagino a Juan pensando. Jesús sigue predicando el mensaje, sigue haciendo milagros, sigue haciendo lo que Dios le envió a hacer. Y Juan sigue esperando fielmente, tratando de creer a pesar de estar en la prisión. ¿Y entonces qué pasa? Pues al gran rey Herodes se le ocurre hacer una fiesta. Y claro, por supuesto, bebió demasiado. Y entonces Herodías aprovecha la situación y manda a su hija, a Salomé, a bailarle al rey. No sabemos qué tipo de baile fue, no lo dice la escritura, pero yo, con una mente pura como la mía, estoy pensando que fue una hermosa pieza de ballet, tan bella que dejó cautivado al rey.
Lo más probable es que no haya sido eso. Pero la cosa es que al rey le gustó tanto que se dejó llevar por la emoción y se dejó llevar por el alcohol y le dijo: te daré lo que quieras. Pero esta chica era una adolescente. ¿Qué es lo que la mayoría de las adolescentes quieren? Un teléfono, un pony, boletos para Justin Bieber o para Redimidos o para cualquier otro que se te ocurra, un viaje a París. ¿Qué es lo que la mayoría de las adolescentes, como cualquier adolescente, pediría cualquier cosa? Pero no, ¿qué hace ella? Va con su mamá y le dice: mamá, ¿qué le pido? Y entonces, muy lista Herodías, aprovecha y le dice: pide la cabeza de Juan el Bautista. Entonces esta chica, Salomé, va de nuevo con el rey y le dice: quiero la cabeza de Juan. Y aquí es donde la historia se vuelve totalmente increíble. Cuando los guardias van a matar a Juan el Bautista, se produce un gran terremoto y un ángel del Señor aparece con 2 espadas de fuego y luego baja el fuego del Señor y todos mueren. En ese momento los grilletes se sueltan de Juan y la puerta se abre de golpe y entonces Juan grita: ¡libertad! Sí, claro, si fuera una película de Hollywood. Pero eso no fue lo que pasó en la historia real. Eso no es lo que la Biblia dice. ¿Qué es lo que sí dice la Biblia? Déjenme leerles lo que sucedió realmente. Porque cuando enfrentamos situaciones así, todos esperamos el tan anhelado final feliz, ¿no? Eso es lo que quisiéramos que pasara con nosotros, el final feliz. He pasado por estos sufrimientos, he pasado por estas enfermedades, por estas luchas, por estos problemas, y ahora lo que me espera es la felicidad y la paz y el gozo. Bueno, miren lo que pasó. Entonces el rey se arrepintió profundamente de lo que había dicho, pero debido a los juramentos que había hecho delante de sus invitados, no le podía negar lo que pedía. Verso 27. Así que envió de inmediato a un verdugo a la prisión para que le cortara la cabeza a Juan y luego se la trajera. El soldado decapitó a Juan en la prisión, trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha, quien se la llevó a su madre. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Juan el Bautista sirvió fielmente a Jesús, predicando el arrepentimiento, viviendo una vida de humildad, ayudando a otros a llegar a Jesús, preparando el camino de Jesús. Y Jesús tenía el poder para rescatarlo, y el guardia entró a ver a Juan, y en vez de rescatarlo, regresó con su cabeza en una bandeja. Y ahí es cuando uno piensa: esto no encaja en mi versión del cristianismo. Esto no encaja en mi entendimiento que dice que a todos los cristianos siempre les tiene que ir bien. Y esto no se siente nada bien. Pero déjame decirte algo que va mucho más allá de lo que tú sientes. Lo que sucedió aquí es que el deseo de Juan se cumplió. Él estaba allí para preparar el camino para el Señor, y eso es lo que él hizo. Y el propósito de Dios se cumplió. Que los ciegos vieran, que los sordos oyeran, que el evangelio fuera proclamado. Y vemos que lo que Dios había dispuesto para la vida de Juan se cumplió. Juan cumplió su propósito en esta vida, aun cuando nos pareciera, incluido yo, que este final no es el final que nos hubiera gustado leer. No sucedió como Juan lo hubiera planeado, por supuesto, pero la voluntad de Dios se cumplió. Y probablemente hay muchas cosas en tu vida que no están sucediendo como tú lo desearías o como tú lo hubieras planeado al principio del año. Yo pienso, al principio del año todos nos hacemos propósitos y todos pensamos en las grandes cosas que este año vamos a hacer, las cosas malas que vamos a dejar y cómo vamos a crecer. Y de pronto viene un virus que nos mete en casa y que nos rompe todo. Los sueños de un negocio, los sueños de una educación, los sueños de X o Y circunstancia que hoy no se están cumpliendo. Y nos vemos en una situación
de frustración y de ansiedad y de enojo, porque pensamos que esto que Dios está haciendo realmente no tiene sentido. Déjame decirte lo que dice Proverbios, capítulo 19, verso 21. Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Muchos son los planes en el corazón de Juan, pero al final prevaleció el propósito del Señor. Muchos son los planes en nuestros propios corazones, pero al final el propósito del Señor es el que prevalece. Posiblemente muchos se han preguntado en algún momento durante esta pandemia, ¿pero por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué tuve que cerrar mi negocio? ¿Por qué tuve que contagiarme de este virus? ¿Por qué mi familiar tuvo que fallecer? ¿Por qué? ¿Por qué fui despedido? ¿Por qué estoy enfrentando las dificultades que estoy enfrentando? Y muchas personas siguen enfrentando muchas situaciones muy complicadas y muchas preguntas cuando estas circunstancias difíciles surgen. Todos desearíamos hallar una explicación. Y entonces esto hace que nos sintamos a veces frustrados, enojados. Pero si confiamos en la palabra de Dios, podemos enfrentar las circunstancias con una actitud diferente, porque la palabra de Dios es verdadera. Probablemente mi experiencia no se alinea con lo que la palabra enseña, y eso es otra historia. Probablemente las cosas no están saliendo como yo quisiera, y eso es otra historia, pero la palabra de Dios no falla, es fiel. Por eso necesitamos confiar en Él, creer en Él, descansar en Él, esperar en Él. Porque la palabra de Dios es verdadera y porque Dios siempre es fiel. No tengo que entender lo que está sucediendo para seguir confiando en Dios. Tal como el pasaje lo dice, muchos son los planes en el corazón del hombre, pero prevalecerán los propósitos del Señor. Entonces, ¿qué debe pasar? Justo eso, que no tienes que entender el plan para confiar en el propósito. Es decir, la manera como Dios va a lograr su propósito en tu vida, en la mía y en la de todos nosotros, eso es cosa de Dios. Pero lo que tú tienes que hacer es confiar en que el propósito que Dios tiene para ti en medio de esta pandemia, de estas circunstancias, en medio de cualquier cosa que estés teniendo que enfrentar, el propósito se cumplirá. Si Dios quiere usar una pandemia para que ese propósito se cumpla, gloria a Dios. Si Dios quiere usar un tiempo de bonanza, un tiempo de gozo, gloria a Dios. El camino lo determina Él, el propósito lo determina Él, y yo debo confiar en ese propósito. No tienes que entender el plan para confiar en el propósito de Dios. No tiene que gustarte el plan para confiar en ese propósito. Algunos de ustedes están enfrentando situaciones difíciles, de salud, de trabajo, económicas, algunos teniendo otros problemas personales de otra índole más allá de lo que este virus ha provocado, cosas muy urgentes, muy importantes. Algunos de ustedes han estado orando por alguien que está enfermo y que aman y que no está mejorando. Algunos otros ya están enfrentando el dolor de la pérdida de un ser amado. Sé que estas palabras suenan duras, pero déjame decirlas. ¿Sabías que Dios podía haberlos sanado y no lo hizo? Y no lo digo para echar limón en la herida y que nuestra llaga se haga más grande. Lo digo para que podamos entender que Dios usa todas las circunstancias para lograr un propósito. Algunos negocios, algunos de ustedes han trabajado muy duro y son muy buenos en su trabajo, pero la pandemia ha obligado a cerrar sus negocios, a despedir personas, a reducirles el salario drásticamente, y a lo mejor te preguntas, ¿cómo voy a superar esto?
Y para colmo tú escuchas de mí y de muchos otros pastores que están transmitiendo sus reuniones en línea que hay un propósito detrás de esta pandemia, pero tú no logras entender cuál es ese propósito. Y piensas, ¿por qué Dios permite que vivamos esta situación tan terrible y por tanto tiempo ahora? Bueno, no tienes que entender el plan para seguir confiando en el propósito. A pesar de eso, Él sigue siendo bueno. Dios sigue siendo bueno. Y presta mucha atención a esta frase. Es más, anótala allí donde puedas. No interpretamos la bondad de Dios a través de nuestras circunstancias. Interpretamos las circunstancias a través de la bondad de Dios. Es decir, Dios es tan bueno que Él permite que vivamos lo que estamos viviendo porque tiene un plan para ti, porque quiere hacer algo en tu vida, en tu corazón, en tu mente. Aun cuando tal vez pareciera que Él no está atento a tu necesidad. Hace 12 años, cuando todavía era un estudiante en el seminario, Ian, nuestro hijo, apenas tenía 1 año de edad, y de pronto un día se empezó a sentir mal de salud. Tenía fiebre y otra serie de malestares, y era una época muy difícil para nosotros, económicamente hablando. No teníamos dinero, no teníamos seguro social. Pero gracias a Dios en esa época había un muchacho que era médico y que también estaba estudiando en el seminario, era compañero, y entonces rápidamente lo buscamos a él, y él nos ayudó. Y nos dijo que Ian tenía una infección muy fuerte y le recetó un medicamento. Así que, como se pudo, lo compramos y se lo dimos, pero después de algunas horas él estaba peor. La fiebre era más alta y prácticamente estaba desmayado. El médico lo volvió a revisar y nos dijo: necesitamos ponerle suero y medicamento vía intravenosa cuanto antes. ¿Se imaginan? En un niño de 1 año de edad. Gracias a Dios, en la iglesia donde servíamos en ese entonces había una chica que era enfermera en un hospital pediátrico. Así que la llamamos y ella vino y canalizó a Ian y empezamos a pasarle el suero y el medicamento que por la pura gracia de Dios logramos adquirir en aquel momento. Y entonces la situación de Ian era tan crítica que el médico nos dijo que si en 2 horas no mejoraba, íbamos a tener que correr a un hospital porque su vida ya estaba en riesgo. Al final, gracias a Dios, el medicamento hizo su función y Dios sanó a mi hijo. Estuvo unos cuantos días más con el suero y en reposo total, como si estuviera hospitalizado, pero todo eso en casa, gracias a Dios. Pero en los momentos más críticos de su salud, de su enfermedad, yo en mi desesperación le preguntaba a Dios: Señor, ¿por qué? ¿Por qué yo, que dejé mis sueños, mis planes, mis propósitos, mi familia para venir a prepararme, para servirte a ti? ¿Por qué? ¿Por qué permites que pase todo esto? Y lo cierto es que cuando vivimos experiencias difíciles como esta o cualquier otra, tenemos que preguntarnos: ¿de verdad seguimos creyendo que Dios todavía es bueno en medio de esas circunstancias? Y si somos honestos, tenemos que admitir que a veces no lo creemos. Pero Él siempre es bueno. Porque Dios no puede ser otra cosa. Es parte de su naturaleza. Incluso en medio de la peor pandemia o de la peor circunstancia que pudiésemos estar viviendo, Dios sigue siendo bueno. Y no tenemos que entender su plan para seguir confiando en que detrás de ese plan hay un propósito que se va a cumplir. Y hay 2 opciones: someterte a Él y caminar con Él tomado de su mano, esperando que esa lección se aprenda rápido, que ese propósito se cumpla pronto, o pelearte con Él, pensando que tal vez podrás ganarle.
Si eres como yo, seguramente quieres saber el plan. ¿Sabes por qué? Porque nos gusta tener el control de las cosas. Y ese es un defecto terrible que tenemos muchos. Puedes preguntarle a Dios cuál es el plan y ¿sabes qué? Dios puede decirte, solo confía en mi propósito. Porque muchos son los planes en el corazón del hombre, pero prevalece el propósito del Señor. Mi fe, entonces, no está en el plan. Mi fe está en el propósito de Dios que hay detrás del plan. Tu fe no debe estar en el plan, en tu plan mucho menos. Muchas veces nosotros decimos, así es como me gustaría que fueran las cosas. Así es como me gustaría verlo. Así es como creo que debería de suceder. Pero tu fe no debe de estar en tu plan, tu fe debe de estar en el propósito de Dios, porque sus caminos son más altos que tus caminos, porque Él es más sabio que tú, porque la vida no gira alrededor de ti o de mí. No somos los actores principales en esta obra, estamos aquí para servir a Dios y para glorificarlo de principio a fin. ¿Recuerdas lo que pasó en el jardín de Getsemaní? Jesús fue a orar momentos antes de empezar todo su calvario terrible, todo su sufrimiento terrible. ¿Y qué le dijo a Dios? Dios, si quieres, quita de mí esta copa. En otras palabras, lo que estaba diciéndole es, por favor, quita de mí todo este sufrimiento que me espera. Pero al final dijo, pero que no se haga mi plan, sino que se cumpla tu propósito. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. El mismo Jesús se sometió al plan de Dios, al propósito de Dios, a pesar del terrible sufrimiento que estaba a punto de recibir. Él fue brutalmente golpeado, azotado, fue clavado y colgado desnudo sobre una cruz para ser avergonzado delante de todo el mundo. Y unos instantes antes Él le había dicho a Dios, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás en silencio? ¿Por qué pareciera que no me escuchas? ¿Por qué no haces algo? ¿Por qué pareces desatento? El Señor Jesús diciéndole esto a Dios. Solo porque Dios está en silencio, no significa que Dios está ausente. Esta es la segunda cosa que necesitamos entender. Porque aquí estamos, más de 2000 años después, millones de creyentes alrededor del mundo conectados en transmisiones como esta, reunidos en diferentes lugares alrededor del mundo. ¿Sabes por qué? Solo porque Jesús estuvo dispuesto a confiar en el propósito que había detrás de algo que no parecía tener mucho sentido para Él. Y hoy, todo lo que hacemos en nuestra fe, todo lo que creemos y todo lo que practicamos depende de lo que sucedió en un momento en el que Dios aparentemente parecía estar desatento. ¿Te imaginas si Cristo no hubiera ido a la cruz, si no hubiera sufrido lo que sufrió y si no hubiera resucitado al final? No tendría ningún sentido que hiciéramos esto. No tendría ningún sentido creer en lo que creemos. Podríamos ser como cualquier otra religión cuyo líder, cuyo señor está muerto. Pero eso no sucedió así. Cristo vive. Y esa es la diferencia que nos da la certeza para vivir y enfrentarnos a lo que sea que tengamos que enfrentar. Dios nos amó lo suficiente como para dejar que su Hijo sufriera lo indecible para que el propósito de Jesús se cumpliera. Cuando lo que Dios hace o permite en tu vida no tiene sentido y tú clamas a Dios y le pides que sane a alguien o que haga ese milagro que anhelas que Él haga, Dios va a escuchar esa oración
y te va a bendecir de formas que tú no podrías imaginar. Es decir, vas a ver sanidades sobrenaturales, verás una provisión milagrosa, verás la bondad de Dios mostrada en diversas maneras cuando Él responda a tus oraciones. Y aún más de lo que tú puedas imaginar. ¿Sabes por qué? Porque Dios es bueno. Sin embargo, habrá otros momentos en los que las cosas no van a salir como lo habías planeado. Y en las que pareciera que Dios no está atento a tu situación o a tu necesidad, pero nunca lo olvides. Nunca olvides lo que dice Proverbios 19. Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. ¿Por qué no mejor confías en eso? ¿Por qué no mejor descansas en esa verdad? ¿Por qué no pones tu fe en ese propósito que Dios tiene? ¿Por qué no interpretas la bondad de Dios a través de la lente de tus circunstancias? ¿Qué es lo que Dios quiere lograr en ti y a través de ti en este tiempo? Cuando el trabajo no va bien, cuando la salud no va bien, cuando no podemos salir a la calle, ¿qué es lo que Dios quiere hacer? ¿Cuál es el propósito? Porque Él tiene un propósito para ti. Él quiere hacer algo en ese corazón y en esa mente. ¿Por qué no mejor le dices, Señor, creo que hay un propósito y voy a caminar contigo para que ese propósito se cumpla? Aunque no entiendas el plan. ¿Recuerdas la vida de Job? Lo tenía todo, incluida una buena opinión de Dios sobre él. Dios le dijo a Satanás: ¿has visto a mi siervo Job, que no hay otro, no hay varón más perfecto ni recto que él? Hombre bueno y apartado del mal. Esa era la opinión que Dios tenía de Job. ¿Y qué pasó con él? Lo perdió todo. Todo, absolutamente todo. Porque había un propósito detrás. Probablemente no era el camino que Job hubiera elegido para aprender la lección que aprendió, porque al final él terminó diciendo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Probablemente no era el camino que Job hubiera elegido, pero al final el propósito de Dios se cumplió en la vida de Job. Independientemente de que después Dios restituyó todo lo que tenía y le dio mucho más. Pero eso es un extra. Aquí el punto es que el propósito de Dios se cumplió. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? Bueno, la Biblia habla de la santificación, la Biblia habla de tener una relación íntima y personal con Él. Pero tienes que buscar a Dios, porque Él quiere que tú lo ames, que crezcas en Él y que lo sirvas. Y si en este tiempo tú no aprovechas para meterte en serio en esa relación con Dios y dejar que Él haga lo que está queriendo hacer en ti, probablemente habrás perdido el tiempo en esta pandemia. No lo permitas. Confía en Él. Cuando Dios pareciera estar desatento a tus oraciones, a tu clamor, a tu necesidad, sigue confiando en que Él está trabajando y hay un propósito detrás de todo esto en el que tú puedes confiar. Así que decídete hoy a seguir confiando en ese propósito, especialmente cuando nada parece tener sentido. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por la bendición que nos das. De recordar que tú estás al pendiente de nosotros, aun cuando a nosotros nos pareciera que no es así. Gracias por la oportunidad de recordar, Señor, que cuando tú pareces no escuchar nuestras oraciones, tú sigues allí. Y tú eres bueno independientemente de lo que pase en nuestras circunstancias. Y nuestras vidas te pertenecen independientemente de las luchas que tengamos que enfrentar. Así que ayúdanos a seguir confiando en ti, a seguir esperando en ti, a seguir descansando en ti, a seguir creyendo en el propósito que tú tienes detrás de las circunstancias difíciles que tenemos que enfrentar cada día.
y permite, Dios, que nuestra vida brille en este tiempo de oscuridad. No porque seamos muy buenas personas, sino porque estamos realmente descansando en ti, esperando en ti, confiando en que detrás de todo esto hay algo que tú quieres hacer en este corazón y en esta mente. Y que de esa manera, Señor, nuestra vida te dé el honor y la gloria que tú mereces, pero que también otros puedan disfrutar de lo que tú eres capaz de hacer cuando una persona se rinde a ti. Gracias, Dios, por tu amor y bondad, y gracias por todo lo que eres y haces, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.